Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. De verdad ha sido mi oración todo este tiempo. Por favor, Dios, consuélanos a través de tu palabra. Fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, y espero que así haya sido. Más con esa enseñanza que vimos hace 8 días, que nos hablaba acerca de que realmente si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Hacemos parte de esa nueva creación de Dios y estamos seguros en sus manos. Y espero que esto haya consolado tu vida, al igual que la mía, pero todavía hay más. Por eso quiero que vayamos hoy a la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 y veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Leamos, Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de Dios escrita. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, hay muchas palabras allí importantísimas, grandes, gloriosas, pero he querido enfatizar una, y es la que le da el título a esta enseñanza, y es reconciliación. Por eso le he puesto como título Reconciliación que consuela. Espero que no, pero a lo mejor algunos de nosotros hemos vivido episodios donde nos hemos enemistado, donde hemos entrado en un conflicto aún con alguien que amamos. Espero que eso no te haya pasado, pero quizá a algunos nos haya pasado, ¿no es verdad? Estamos en un mundo donde eso sucede muchas veces, donde los cónyuges tienen problemas, conflictos, donde a veces, aunque la relación sea muy estrecha entre padres e hijos, a veces hay rupturas, hay dificultades y una muy bonita relación se puede ver afectada, quebrantada. Sin embargo, esta palabra es gloriosa, porque aunque esta palabra exige, demanda que haya una parte negativa, es decir, no puede existir reconciliación si primero no hubo enemistad, pero a la vez, cuando uno entiende lo glorioso de esto, es decir, que, digámoslo así, tristemente, aunque hubo un conflicto, está la esperanza de la reconciliación. Y no sé si alguien haya experimentado eso, nuevamente, ojalá que no hayas tenido conflicto con nadie, pero espero que si has experimentado en algún momento el conflicto con alguien, pues espero que más importante aún, sepas lo que es la reconciliación y uno entiende eso. Cuando uno haya tenido un problema con alguien, lo más glorioso es cuando se reconcilia, ¿o no? Pero, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que la Biblia enseña claramente que el hombre entró en enemistad con Dios. Y lo que decimos, qué difícil y ojalá que no pase, pero qué fuerte es tener enemigos en esta vida, ¿sí o no? Si alguien lo ha experimentado, es muy incómodo y mucho más cuando uno es creyente. Uno no quisiera tener enemigos. Es que el creyente no está buscando enemigos, pero eso es inevitable. Es más, el mismo Señor Jesucristo hasta enseñó, si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Hay gente que lo odia a uno porque quiere, se convierte en el enemigo de uno hasta porque saben que como uno es creyente. Y qué difícil es eso. Pero ¿qué tal si esa persona es un amigo de uno, un familiar, alguien muy cercano? Pues lo que más uno quiere, y más como creyente, es reconciliarse. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? Que eso es lo que enseña la Biblia. No simplemente fue que discutimos con Dios. No simplemente fue que tuvimos un pequeño altercado con Dios. Es que fuimos destituidos de su gloria. Fuimos separados de Él y entramos en una relación de enemistad. Por eso, como veíamos ahora en el Salmo, hasta aquellos que Dios había escogido podían pedir la destrucción de sus enemigos. Y con justa razón, si eran enemigos no solamente de Israel, sino de Dios. Pero eso éramos nosotros. Pero allí entra en juego esa palabra tan grande, reconciliación. Mis hermanos, quiero decir esto para terminar esta introducción e ir a 3 verdades allí que nos enseña la palabra de Dios. O al menos 3 verdades, puede ser que haya más, pero he sacado 3 verdades de este pasaje. Y quiero decir algo que puede que suene fuerte, pero es la realidad. La Biblia en muchos lugares enseña algo que los teólogos han llamado la doctrina más grande de toda la Biblia, y es la justificación.
Y yo estoy de acuerdo en que es una doctrina gloriosa, inmensa, demasiado grande. La justificación es que a pesar de ser pecadores, Dios nos declara justos por la obra de Cristo. No somos justos en nosotros mismos. De hecho, si somos honestos, hemos actuado tantas veces de manera injusta. Hemos pecado tanto, hemos fallado tanto en ser justos. Hemos cometido muchas injusticias, pero a través de la obra de Cristo, Dios nos declara justos, nos ve justos a sus ojos. Sin embargo, lo que quiero decir es que hay una doctrina más grande que esa, y es esta, la reconciliación. Porque es que no es solamente que Dios pagó por nuestros pecados y nos declara justos. Hay personas que se han quedado allí. Y eso es verdad, eso es glorioso. Es demasiado grande, pero lo que les digo, hasta hay teólogos dicen, esa es la doctrina más grande que existe. Yo no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no sea grande, es demasiado grande. Pero es que no solamente Dios nos ve justos, que eso ya es demasiado grande. Que Dios a estos pecadores nos vea justos, eso es enseñado en la palabra de Dios una y mil veces, lo hemos visto mucho. Ya Pablo ha venido hablando de esto también en los capítulos anteriores. Ya hemos visto pasajes como Romanos, donde dice que somos justificados por la fe, por eso tenemos paz para con Dios. Sí, la doctrina de la justificación es bíblica. La palabra de Dios la enseña de una manera muy clara, pero no solamente Dios nos ve justos, es que Dios nos reconcilió. ¿Entendemos lo que significa ser reconciliado? Reconciliado es decir, como cuando a veces nos enemistamos con alguien, pero nos reconciliamos, olvidemos el pasado, dejemos todo atrás. Ya no traigamos a colación esas dificultades, esos problemas. No solamente porque pues a nosotros a veces nos pasa, decimos, dejemos eso en el pasado, ya, no lo recordemos, olvidémoslo, ya, eso ya pasó. Pero es que no solamente Dios hizo eso, sino que Dios pagó por esos pecados, pagó por esa maldad. Y no solamente Dios nos ve justos ante sus ojos, Él nos reconcilia consigo mismo, es decir, Él nos vuelve a ese estado de perfecta relación con Dios nuestro Padre. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿así nos sentimos? Vamos a ser honestos, ¿así vemos hoy nuestra relación con Dios? Espero que sí. A lo mejor lo estamos viendo de esa manera porque estamos estudiando la palabra y estamos viendo cuán grande es lo que Dios ha hecho a través de su amado Hijo Jesucristo. Pero creo que aquí lo que Pablo hace es exaltar todavía más esta obra tan grande que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Pensemos nuevamente, ¿hemos visto nuestra relación con nuestro Padre de esa manera? Sí, hemos pecado, hemos fallado. Como dice allá en Romanos 3, hemos sido destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Pero es que Dios no dejó las cosas así. Mis hermanos, la Biblia enseña que si estamos en Cristo, Dios nos ha reconciliado. Pagó por todos nuestros pecados y ahora nos acerca hacia Él, pero no con recelo. Nuevamente, ¿te has reconciliado alguna vez con alguien genuinamente? No sé si hayas hasta experimentado que hasta después de esa reconciliación, hasta la relación es mucho mejor. ¿Alguien ha experimentado eso? Pues eso es lo que la Biblia enseña. Porque mis hermanos, déjenme decirles, la reconciliación que Dios nos ha traído es mejor. Nuevamente, alguien se ha preguntado, ay, venga, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Uy, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Bueno, mis hermanos, Dios no quiso que fuera así. Adán y Eva pecaron. Y con el pecado de Adán, todos nosotros morimos y todos nosotros somos pecadores y estamos lejos de Dios. Pero es que Dios no nos devuelve al estado de Adán. Nos lleva a un estado más grande, como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra. Ahora nos hace hijos, nos hace aceptos, nos ha acercado a sí mismo, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero mis hermanos, lo más hermoso, nos reconcilia, nos acerca a Él. Y es como si, digámoslo así, como si nos abrazara con un abrazo tan fuerte pero tan tierno que ya nunca nos escaparemos de sus brazos. Eso es reconciliación. Por eso quiero que veamos a través de 3 verdades esto tan glorioso. Y en primer lugar, esta reconciliación es un regalo. Veamos en primer lugar el regalo de la reconciliación. Es que mis hermanos, allá es donde vamos. Nosotros no buscamos a Dios. Nuevamente quiero enfatizar esto. ¿Te has enemistado en algún momento con alguien? ¿Has tenido algún conflicto con alguien? Vamos a pensarlo de esta manera. Digamos que soy la parte inocente, por decirlo de alguna manera. No fui yo quien ofendió, fui yo el ofendido. ¿Qué es lo que normalmente espera uno? Que el que me ofendió venga y me pida perdón y nos reconciliemos. ¿Sí o no? Pasa a veces cuando uno tiene conflictos con las personas que ama, las más cercanas. Uno que dice, no, pero yo fui el ofendido. Yo voy a esperar que vengan y me pidan perdón. Dios no hizo eso. ¿Quién era el ofendido en esta situación? ¿Nosotros o Dios? Dios fue el ofendido. ¿Qué hizo de malo Dios? Nada. Pero ¿quién fue el que buscó la reconciliación? Él.
Mis hermanos, tenemos una verdad muy grande aquí en el Evangelio. No solamente para aceptarla y creerla. Yo era el enemigo de Dios y yo fui el que ofendía a Dios. Yo fui el que pequé contra Dios, pero ¿saben qué es lo más grande? Pero Él vino y se reconcilió conmigo. Claro, esto es tan glorioso que aprendamos también de esto, claro, obviamente para cada uno de nosotros. Aquí hay una aplicación práctica. Yo tengo que decirlo por mí mismo. Qué difícil a veces es hasta uno ir y buscar la reconciliación cuando uno es el que se siente ofendido, pero hasta a veces uno es el que ofende y no busca la reconciliación. Pero aquí hay algo glorioso. Fuimos nosotros los que le fallamos a Dios, pero fue Dios quien buscó la reconciliación, porque Él es misericordioso, porque Él es perdonador, porque Él es tierno, porque Él es lleno de gracia y la verdad, porque solamente Él podía pagar lo que nosotros habíamos hecho. El desastre que causamos con el pecado, solamente Él tenía con qué pagarlo. Veamos esto en el versículo 18. Pablo dice, y todo esto, hablando de lo que va a decir en este pasaje, pero de lo que dijo anteriormente, que somos nuevas criaturas, que hemos sido creados de nuevo en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo vimos hace 8 días, versículos 16 y 17. Pero no solo eso, sino que dice, y todo esto es que es un regalo de Dios. Bueno, el idioma original no dice que es un regalo, pero da la idea, porque ¿qué dice? Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Mis hermanos, esto es lo más grande. En los planes de Dios ya estaba eso. Dios sabía que el hombre se iba a perder. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que nosotros nos íbamos a convertir en pecadores desde el vientre de la madre, como dice el salmista. Nacemos siendo pecadores. Dios lo sabía, pero Dios lo permitió. ¿Saben por qué? Porque hay algo más grande. Hay algo más grande que haber sido perfectos siempre. Es experimentar el perdón. De hecho, hay alguien por ahí secular que sacó una canción que dice lo grande que es perdonar. Mis hermanos, ¿podemos entender que nosotros hablamos de un Dios que perdona? Si Dios nos hubiese hecho perfectos y nunca hubiésemos fallado, ¿conoceríamos el perdón? ¿Conoceríamos la gracia? ¿Conoceríamos la misericordia? ¿Conoceríamos lo grande del sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo? Pregunto, ¿conoceríamos lo que es la reconciliación? ¿Saben qué es lo más grande que la Biblia enseña? Éramos enemigos de Dios, pero éramos. Pero en Cristo hemos sido reconciliados. Me encanta, lo que dice esta traducción es preciso. Dios nos trajo, Dios, Él, porque no fuimos nosotros los que lo buscamos. Él nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Podemos entender lo grande? De ahí que nuevamente en esos lugares donde te ganas la salvación por obras, no es el Evangelio. El Evangelio, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque es que lo que Dios hizo es demasiado grande. Dios nos acerca a sí mismos, pero podemos entender, Dios es el que nos acerca. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cerca de Dios? No, pero es que mis errores, mis fallas, no estoy justificando tus errores y tus fallas, ni las mías. Pero mis hermanos, el asunto es que Dios nos trajo a sí mismo. No por medio de ti, no por medio del pastor. Ahí es donde vamos. No puedo negar la realidad de que Dios usa la predicación. Pero si yo estoy predicando la verdad y una persona llega a Cristo, no fui yo quien atrajo a esa persona a Cristo, fue Dios mismo quien atrajo a esa persona. Mis hermanos, pero entendamos, el Evangelio es eso, que Dios nos acerca a sí mismo. ¿Pero para qué? ¿Para juzgarnos? ¿Para señalarnos? ¿Para condenarnos? No. Cuando Dios nos acerca a sí mismo por medio de Cristo, es para abrazarnos con amor, con ternura, con gracia, con misericordia. Tanto que aquí dice algo, en esa última parte habrían 2 verdades, pero voy a enfatizar una de ellas y la otra la voy a dejar para el último punto. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa parte de la tarea de reconciliar a la gente con Él la voy a dejar para el último punto, pero me encanta porque, y nuevamente, ¿quién hace las cosas? Dios. Aún cuando yo voy y le predico a alguien, ¿saben? Es Dios quien está poniendo eso en mi corazón. Nuevamente, nosotros no buscamos a Dios. El hombre huye de Dios. El hombre corre de Dios. Sal a predicar a la calle. ¿Cuántas personas te quieren escuchar? Al contrario, quieren huir. No sé si lo experimentaste. Quizá tú y yo fuimos de aquellos que no queríamos escuchar, que rechazábamos el evangelio. No, qué pereza. No, eso tan maluco. No, eso tan aburrido. Pero ¿cuántas veces quizás hasta Dios nos insistió por medio de un predicador? Pero el punto es, ¿quién es? Ni siquiera es un predicador. Es Dios. Quien te trajo de vuelta a Dios no fue un predicador, no fue una religión,
No fue un evangelista, aunque son los medios que Dios usa. No estoy diciendo que Dios no puede usar eso, pero fue Dios mismo a través de esos medios. El punto que quiero enfatizar es que todo esto es ¿qué? ¿Es una obra de quién? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Es un regalo de Dios. Es más, pensemos en el primer acto de desobediencia. Pensemos en el primer pecado. Pensemos en el momento exacto y preciso donde el hombre fue enemistado con Dios. ¿En dónde? Allá en Edén, capítulo 3 de Génesis. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Salieron corriendo cuando escucharon que Dios venía dando pasos por el huerto. ¿Salieron corriendo a qué? ¿A buscar a Dios y decirle perdón, fallamos? ¿Salieron corriendo a qué? A esconderse. Génesis 3:8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, siempre pienso en esa figura tan hermosa, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Siempre he dicho, al llegar hasta allí, uno esperaría, wow, qué cuadro tan magnífico, tan hermoso. Dios caminando en el huerto viene al encuentro con el hombre, pero es que resulta que el hombre y la mujer ya han pecado. Así que se escondieron. Corrieron a esconderse. Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Mis hermanos, esa es la realidad de todo ser humano. El hombre vive escondiéndose de Dios. El hombre corre de Dios. Ah, claro, si es para que me sane una enfermedad, el hombre busca a Dios. Lo hemos venido viendo una y otra vez en los estudios, en las enseñanzas de los miércoles del Evangelio según Marcos. ¿Por qué corrían las multitudes a Cristo? ¿Por un pedazo de pan? ¿Por un pedazo de pescado? ¿Por un milagro? ¿Por una sanidad? Así fuera a tocar el borde del manto, pero cuando les hablaba de salvación, todos los dejaban. Volvían al otro día por pan y pescado, pero cuando él les decía, no, yo vengo a traerles un pan que no perece, un alimento que es de vida eterna, ¿qué hacían? Hasta luego. Gracias, no queremos más de esto. Esa es la realidad. El hombre busca a Dios por las cosas de esta vida. Hasta lo vemos en Israel. Israel buscaba a Dios para que volviera y lo restituyera en la tierra prometida, pero cuando se trataba de su pecado y de su maldad, el hombre huye. Pero ¿cuál es el punto? ¿Quién buscó a quién? ¿Quién era el ofendido? Dios. ¿Quiénes eran los ofensores? Éramos nosotros. Pero ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién nos buscó? Él. Por eso en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿quién? Dios. Dios sabía que había un tiempo establecido para venir a buscarnos, para venir a rescatarnos. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Quién fue el que hizo esto? Dios, hace 8 días lo decía, pero lo quiero enfatizar. En todas las religiones del mundo y hasta mucho de lo que se hace llamar cristianismo, el hombre tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que hacer méritos para alcanzar a Dios. El hombre se tiene que ganar la salvación. En el cristianismo verdadero, Dios es el que busca al hombre. Dios vino desde el cielo y ahora cuando nos arrojamos a los brazos de Cristo como un niño, como lo veíamos el miércoles, Él nos lleva seguros en sus manos al cielo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y nuevamente, notemos, Dios, es que es Él, lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios ya lo ha hecho todo a través de Cristo. Pero ¿qué es esto? Entonces es un regalo. ¿La salvación es qué? Un regalo. Es gracia. Pero lo repito tanto, hay lugares donde te dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero después de que crees, después de que te haces bautizar, después de que ya eres miembro de esa iglesia, a trabas que te ponen. A cargas que te ponen. Insoportables. Y en lugar de sentir el gozo de la salvación y dar gloria y alabanza por aquel que te dio este regalo tan grande, que te atrajo a sí mismo, que te tiene cerquita. Lo dicho, no es el tema, pero hasta nos han enseñado las oraciones que no pasan del techo. Perdóname, pero el Dios en el que yo he creído a través de Cristo no está por encima del techo. Yo estoy en Él y Él está en mí a través de su Espíritu. Yo no tengo que esperar que mi oración pase del techo, si Él está tan cerca de mí. Si hemos sido acercados a través de Cristo Jesús, en los esfuerzos humanos, no solo no pasan del techo, mis hermanos, son solo balbuceos y palabras sin sentido. Sin Cristo en nuestras vidas, aunque gritáramos y aunque nos desgarráramos la piel, nos pasaría lo de los que adoraban a Baal. Pero mis hermanos, a través del sacrificio de Cristo, Dios nos ha acercado a sí mismo. Y lo veíamos el miércoles, lo vimos hace 8 días, como a niños de brazos, como a niños de pecho. Por eso quiero que veamos en segundo lugar algo que ya está implícito, que hemos repetido 1,000 veces, pero es que Pablo lo hace porque es necesario. Hay que repetirlo, el método de la reconciliación.
Es que ¿cómo nos reconcilió Dios? ¿Por nosotros? ¿Nos acercamos a Dios cuando nos hicimos bautizar? ¿Nos acercamos a Dios porque damos una ofrenda, porque damos dinero, porque asistimos a la iglesia? Te hago esta pregunta, mi hermano. No sé cuántos hasta hayan experimentado eso o pensado eso, que tú estás más cerca de Dios cuando vienes a este lugar. No, 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 esto solo es un edificio. Hoy Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Hoy Dios está en nosotros y nosotros en Él tan cerquita, porque la manera en la que Dios nos ha acercado hacia Él, nos ha reconciliado, no es en los actos nuestros. Hay cosas que son buenas. Las que mencioné hace un momento son buenas, pero eso no es lo que nos acerca a Dios. Lo que nos ha acercado a Dios, el método por el cual Dios nos ha reconciliado, es la obra de Cristo. De manera simple, primera parte del versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Cuándo fuimos reconciliados? Va a ser casi 2000 años. ¿Por qué digo casi 2000 años? Pues obviamente yo entiendo que hay unas cuentas ahí que no son muy exactas, pero si tomamos el calendario que nosotros tenemos, ¿en qué año estamos? 2023. Faltan 10 añitos para que sea el 2033. Más o menos 2000 años de que Cristo, el Hijo de Dios, murió en esa cruz para acercarnos al Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando, y curiosamente aquí la palabra literalmente es mundo, el cosmos. Dios reconcilió al mundo hace casi 2000 años en esa cruz. Mis hermanos, ¿podemos entender lo grande? Más bien cuando uno entiende esto, uno dice, ¿por qué yo no había entendido esto antes? Yo hoy estoy cerca de Dios. Claro, si me miro a mí mismo, soy tan pecador y lo que merecería sería el ceño fruncido de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, que Dios me mirara de lejos. Pero no ven, mis hermanos, que Dios a través de Cristo ha reconciliado el mundo consigo mismo. ¿Y qué? Allí viene para mí la parte más gloriosa, no sé si esto te consuele. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Podemos entender esto? Dios ya no nos ve como pecadores. Porque el pecado tuyo y mío ya fue pagado hace casi 2000 años en una cruz. Por eso es que Dios puede recibirnos en sus brazos, a ti y a mí, a pesar de tantos errores y fallas. Y no estoy justificando ningún error. Pero hemos fallado. ¿Cuántos podemos aquí levantar la mano y decir que nunca hemos pecado? Es más, ¿cuántos podemos levantar la mano y decir que aún después de haber creído en Cristo nunca le hemos fallado? Nunca hemos cometido ningún error, ninguno. Porque somos tan pecadores, tantos errores y tantas fallas, pero a la vez ya no somos pecadores. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no toma más en cuenta el pecado de la gente. Mis hermanos, honestamente, yo no sé por qué este pasaje no es predicado, pero yo les tengo que ser sincero. Yo nunca escuché predicar este pasaje. Pero ¿está o no está en la Biblia? Dice que Dios ya no toma más en cuenta el pecado de la gente, porque en Cristo, allá hace 2000 años, cuando nació en el pesebre el Hijo de Dios, cuando vivió allá en Galilea, en Jerusalén, cuando murió en esa cruz, cuando fue sepultado y fue resucitado, mis hermanos, allá Dios castigó el pecado del mundo. Y es correcto. ¿Qué acaso no dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero confesarles esto, espero que esto no ofenda a nadie, porque alguien podría escuchar esto, algún católico apostólico romano podría escuchar esto. No lo digo por ofender, pero yo recuerdo mucho que esa frase está en mi mente desde muy pequeñito, porque yo escuchaba eso en el patio del colegio cuando formábamos y la gente rezaba. Pero yo recuerdo, o cuando escuchaba la misa, no porque yo escuchara misa, porque saben que nací en un contexto cristiano, pero a veces tocaba en el colegio, no. Yo escuchaba que el sacerdote decía eso, porque eso se dice siempre en la misa, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo pensaba que eso no estaba en la Biblia, eso lo decía la Iglesia Católica. Pero mis hermanos, sí está en la Biblia, es verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo dice el sacerdote, lo dijo Juan el Bautista. Lo dice Dios, lo dice su palabra. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Entendamos esto. Si estamos en Cristo, hemos sido reconciliados. Pero es que me miro a mí mismo y veo tantas fallas, pero es que a través de Cristo ya Dios no toma en cuenta el pecado de la gente. Dios pagó por el pecado para que ya Él no nos vea como pecadores. Por eso nos podemos acercar a Él. De hecho, no solamente nosotros nos acercamos a Él, es que Él se acercó a nosotros. Dios mismo vino al mundo a través de su amado Hijo Jesucristo a reconciliarnos con Él. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Es que no solamente lo dice Pablo en Corintios,
Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Nuevamente, ¿cuán cerca te sientes de Dios? Vamos a ser honestos con nosotros mismos, pensemos, ¿de verdad yo me he sentido así de cerca con Dios? ¿Tan cerca? Como que estábamos enemistados, tan lejos. Algunos han dicho que era un abismo que nos separaba, mis hermanos, no sé si era un abismo, pero era demasiado grande esa separación. Pero es que resulta que Dios hizo algo demasiado grande. Puso a su Hijo en una cruz. Su Hijo murió para que tú y yo ya no seamos vistos como pecadores, y por medio de la sangre de Cristo, Él nos ha acercado a Él. Y no solamente lo dice Pablo, lo dice el autor a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 19, dice la palabra de Dios, pues la ley nunca perfeccionó nada. Hablando del Antiguo Testamento. Cuando uno vive bajo la ley, bajo las imposiciones del Antiguo Testamento, siempre, como dicen algunos, le hace falta uno pelo para el moño. Siempre. Siempre uno se queda corto. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y no espero que confíes en mí. Apunta el capítulo 7 de Hebreos. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es esa esperanza? Cristo. El autor a los Hebreos lo que está diciendo es, mira, cuando tú intentas acercarte a Dios por tus propias obras, ¿cómo te sientes? Imperfecto, incapaz, insuficiente. No importa cuánto hagas, nunca alcanzas el estándar, nunca alcanzas la meta. Por eso en la religión, y mucho de la religión hasta se hace llamar cristianismo, pero no lo es. Entonces tú tienes que acercarte a Dios, tú tienes que tener una relación con Dios, pero a través de tus méritos, a través de tus obras, a través de lo que tú intentes hacer. Y ahí, mi hermano, nunca le alcanza a uno. Siempre se siente corto. Y eso es la ley. Y pues cuando uno le sacan la ley, cuando le predican Antiguo Testamento sin Cristo en el centro. Diezmos, primicias, ofrendas, mejor dicho, das todo tu sueldo y quedas debiendo. ¿O no? Nunca alcanzas a pagar esto. Un montón de reglas y de imposiciones, pero saben, la ley nunca perfecciona nada. Por eso cuando una persona vive bajo la ley, siempre se está sintiendo falta. De verdad, y más cuando a uno le han metido eso desde niño. Uno siempre, pero ¿será que sí? No, pero es que, y se está mirando a uno mismo. Es que la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Bueno, si no me crees, espero que no lo hagas porque no me tienes que creer a mí. Créele a la palabra de Dios. Adelantémonos, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. De hecho, literalmente la palabra original dice, podemos entrar con una seguridad tan grande, con una confianza tan grande que tenemos total y plena libertad hoy de entrar al lugar santísimo y no en Jerusalén. Voy a ponértelo de esta manera. Imaginémonos que vivimos en el primer siglo. A ti y a mí nos dejarían entrar al lugar santísimo, ni al templo. Es más, ¿quieren que sepan que al lugar santísimo ni siquiera entraban los judíos? Solo entraba uno, el sumo sacerdote. Pero ahora tú y yo, que ni siquiera somos judíos, podemos entrar. Bueno, a Jerusalén no. Dejemos que los judíos sigan peleando por ese lugar allá en Jerusalén. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo del cielo por medio de la sangre de Jesús. ¿Te sientes con esa confianza? Espero que sí. ¿Te consuela esto? Ay, pero en mí mismo, no, mi hermano. Es que en mí no hay mérito para esto. Es por causa de la sangre de Jesús. Tanto que dice el versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida. ¿Por qué? Porque si tú no eras el sumo sacerdote y entrabas al lugar santísimo, ¿qué te ocurría? Te morías. Allá sí había que temblar. Al contrario, yo pienso que sería la primera persona que diría, no me metan allá, me tendrían que meter amarrado, y sabía que me iba a morir. Pero dice que puedo entrar confiado, no allá a Jerusalén. A mí no me interesa si en Jerusalén reconstruyen o no reconstruyen el templo. Ahora en Cristo hay un templo más grande, están los cielos. Y nosotros hoy podemos entrar, y no dice que vamos a entrar. Ya podemos entrar a través de la cortina al lugar santísimo. Cristo nos lleva en sus manos, mis hermanos, porque Él nos lleva a través de su sangre, de su sacrificio, y nos lleva no solamente al cielo. ¿Podemos entender esto? Es que en el cielo no solamente está el cielo, es que en el cielo está Dios. Cristo no solamente nos lleva al cielo, hay un pedacito de cielo para mí,
¿Sabe a dónde nos introduce Él? No solamente en el cielo hay un templo, no solamente Cristo nos introduce en el templo, de hecho somos el templo, pero mayor aún, Cristo nos introduce al lugar más precioso, más glorioso de la misma presencia de Dios, al lugar santísimo del cielo. ¿Te sientes con esa confianza? Espero que sí. Versículo 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, con mayúscula, que gobierna la casa de Dios. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesucristo. Tanto que dice el versículo 22, entonces, ¿qué? Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Mi hermano, si yo voy a llegar aquí, Alex, al cielo, déjenme entrar al lugar santísimo del cielo porque es que yo fui un pastor. Porque es que yo di diezmos y ofrendas y vea que vengo con las rodillas peladas. ¿Ustedes creen que eso tiene mérito alguno? Pero si entro en los brazos de Cristo, puedo entrar con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Es que si tengo a Cristo, puedo llegar al cielo con plena confianza. No solo al cielo, al templo, y no solo al templo, al lugar santísimo, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Pero no por lo que tú ya hayamos hecho o pudiéramos hacer, por lo que Cristo hizo. ¿No lo dice el apóstol Pedro de esta manera en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19? Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados o de sus padres. Mi hermano, la verdadera y única herencia que le dejan los papás a uno, ¿saben qué es? Un cuerpo de pecado. Aunque mis padres murieran y me dejaran esta casa, igual un día también me voy a morir y esto al final ¿para quién va a ser? No, esa no es la herencia más grande. La herencia más grande que me han dejado mis padres es que nací siendo un pecador. Pero como nuestra herencia ya no está aquí, sino que está allá. Por eso lo más grande que, bueno, sería adelantarme, pero lo quiero hacer, lo más grande que tendríamos para darle a los demás, a nuestros propios hijos. Sí, no está mal si les dejamos una casa, no está mal si les dejamos cosas en esta vida, mientras estemos en esta tierra se necesitan, pero lo más grande que tenemos para dar a otros es este evangelio glorioso. No fue pagado con oro ni plata, que es lo que a veces buscamos, ¿cierto? Los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Es que el que no tiene pecado, el que es sin mancha, murió por nosotros, aunque eso será, si Dios nos presta vida, la enseñanza para dentro de 8 días. No me quiero adelantar. Pero ¿qué dice Pablo en Colosenses 1:20? Es más, es que hay algo más grande todavía. Y por medio de él, está hablando de Cristo, de su obra en la cruz. De hecho, la parte final de este versículo lo enfatiza. Dios, y allí está la palabra, reconcilió consigo, con él. ¿Qué? Todas las cosas. Es que mis hermanos, cuando lo que ocurrió en la cruz, no solamente fue hacia nosotros. Es que esa obra es demasiado grande. Lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz es más aún, claro, el mensaje del Evangelio y que necesitamos tú y yo es que Dios nos reconcilió consigo mismo, pero no solamente Dios nos reconcilió a ti y a mí. Dice la palabra que Él reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en ¿dónde? En el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz, no solamente con nosotros. Y esto para mí es demasiado fuerte. Yo no quiero caer en especulaciones ni en herejías, que Dios me guarde, pero este versículo dice mucho. Este versículo dice que la obra de Cristo no solamente es para nosotros, aunque lo es. Es que estamos viendo, es que la obra de Cristo tiene un alcance universal, y no estoy hablando del universalismo que dice que todo mundo va a ser salvo. No estoy hablando de eso, pero todo aquel que crea en Cristo, en donde quiera que sea, es salvo. Pero este versículo da a entender algo más y no me quiero meter en ello porque la Biblia no lo hace, pero me pone a pensar, porque no solamente dice que Dios a través de Cristo reconcilió a los seres humanos, dice que Él reconcilió todo lo que existe, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por eso, mis hermanos, necesitamos entender que lo que Cristo hizo en la cruz es demasiado grande y escapa a todo nuestro entendimiento, a toda nuestra comprensión, pero quiera Dios que hoy comprendamos, así sea un poco, lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz, nos ha reconciliado. Volvamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hablando de Jesucristo dice, por eso, por lo que Él hizo, si lo entendemos, dice, puede salvar, ¿qué? Una vez y para siempre. ¿Entiendes que esa es la verdadera obra de Cristo? ¿Cuántas veces te salva Cristo? ¿Cuántas veces necesitas que Cristo te salve? Una vez. Y si Cristo es el que te salva,
No estoy diciendo de profesiones falsas de fe, personas que se hacen llamar cristianas y no lo son. Pero si Cristo ha salvado verdaderamente a una persona, ¿cuántas veces necesita que la salve? ¿Cuántas veces pierde la salvación un cristiano? Ni una sola vez, porque cuando es un cristiano verdadero, cuando hay una obra verdadera de Cristo, cuando hemos sido hechos de nuevo, cuando de verdad hemos aceptado la obra de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios y Él puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Claro, cuando tú vienes a Dios a través de tus obras, te pierdes todos los días. ¿Cuánto te dura la salvación cuando vienes en tus propios méritos? ¿Cuánto te dura la salvación cuando lo que tú crees es que una organización te salva? Cuando crees que un pastor es el que te salva, te falla más temprano que tarde. Cuando venimos en nuestras propias obras, fallamos más temprano que tarde. Pero cuando nuestra salvación es por medio de Él, de Cristo, quien vive para siempre, y no solamente Él vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Aun si hoy hubiera pecado, ¿pierdo mi salvación? ¿Estoy justificando el pecado? No. Si Alex hubiese pecado esta mañana, por poner un ejemplo, ¿estuvo bien? No. Me estoy sintiendo orgulloso de eso. No. Y si fuera verdad, ¿qué dolor debería sentir en mi corazón por haber fallado? ¿Pero pierdo mi salvación? La pregunta es, ¿qué acaso no tengo a uno que intercede ante el Padre por mí? ¿A quién? Como dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan, a Jesucristo el justo. Mis hermanos, voy a decir lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. No sé si los pueda llamar así, no sé si esté bien. Hijitos, esta enseñanza es para que a través de la palabra de Dios y el Espíritu seamos llevados a no pecar. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Cristo puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios. Literalmente el idioma original dice a los que se acercan a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Esto me lleva al tercer y último punto, y es el encargo de la reconciliación. Lo dije hace un instante, me adelanté, pero esta es la pregunta que quiero hacer. Si uno entiende esto, si uno entiende que el regalo más grande que Dios tiene para darme, ya me lo dio en esa cruz a través de su Hijo, que es que me reconcilió con Él. Y si hoy yo me siento reconciliado con Dios, tan cerca de Dios, tan cerca como que estoy en Él y Él está en mí, que soy una nueva criatura, te hago esta pregunta. ¿Qué es lo más grande que tú puedes compartir con alguien? Sino este mensaje de gracia, de salvación, de misericordia, este mensaje de reconciliación. Pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios en lo que nos hace falta del versículo 19 y el versículo 20? Y nos dio a nosotros, me encanta como lo dice esta traducción, este maravilloso mensaje de reconciliación. Cuando uno recibe este regalo, se los voy a asegurar, mi hermano, mi hermana. Yo no me voy a parar aquí a prometerte cosas pasajeras. ¿Para qué perder el tiempo con eso? ¿Se imaginan que yo en esta mañana, ya tarde, les hubiera prometido que Dios te va a dar prosperidad, que Dios te va a llenar la cuenta bancaria? Bueno, no sé si alguno de pronto hubiera salido emocionado, pero Dios no promete eso. Te hubiera engañado. Es una farsa. Pero no te consuela saber que Dios te ha acercado a sí mismo, se ha reconciliado contigo y que ahora estás en casa para siempre. Mis hermanos, eso vale más que todo el oro y la plata de este mundo. Eso vale más que y si Dios quiere nos puede sanar una enfermedad, pero aunque no me sanara la enfermedad y de la enfermedad que hoy estoy padeciendo me muriera, pues mis hermanos, ya vimos en la palabra, es que no pasó nada, cambié de este cuerpo terrenal por un cuerpo celestial. No me quitó Dios nada. Por eso Dios nos ha dado este maravilloso mensaje de reconciliación. Tanto que dice el versículo 20, así que somos, y aquí está, embajadores de Cristo. ¿Saben qué hacemos tú y yo? Y algunos han dicho que esto solamente era para Pablo y los predicadores. No. Todo el que ha recibido esta reconciliación es un embajador de Cristo. ¿Saben lo que significa un embajador? Un embajador es una persona que está en otro lugar que no es su tierra. Por ejemplo, el embajador, es que solamente me acuerdo del embajador que hay en Venezuela y ni siquiera lo quiero mencionar. Pero el embajador de Colombia en Estados Unidos, no sé quién sea, pero el embajador de Colombia en Estados Unidos es un colombiano que está en Estados Unidos en representación de Colombia para hablar los asuntos de Colombia que compete a Estados Unidos. ¿Entendemos lo que eso significa? Tú y yo no pertenecemos aquí. Tú y yo estamos en Colombia, pero no somos colombianos. Bueno, si vamos allá a la registraduría, sí. Pero en el registro del cielo pertenecemos al cielo y aquí estamos para hablarle a la gente de las cosas que hay en el cielo.
Aquí estamos es como embajadores del cielo, como embajadores de Cristo, tanto que dice, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Esta traducción cambió algo que es importante. Este no es un mensaje centrado en el hombre. Este es un mensaje centrado en Dios y en la obra que hizo a través de Cristo por el hombre. Porque el idioma original dice que Dios ruega a través de nosotros. ¿Pero entendemos eso? No es un Dios que tampoco está arrodillado ante el hombre. No lo veamos de esa manera. Pero un Dios que a través del mensaje del evangelio, con el corazón, ruega a los hombres, ruega a las personas, vuelvan a Dios porque Dios ya lo hizo todo. No te cuesta nada. No te cuesta 100 pesos. No te vale nada. Solo cree en la obra de Cristo. Mis hermanos, pero es el mensaje que hemos creído, es el mensaje que proclamamos. Qué verdad tan gloriosa. Espero que te consuele en esta hora. Somos embajadores de Cristo. Simplemente no pertenecemos aquí, aunque estamos aquí. Como el embajador de Colombia en Estados Unidos está allá, pero él no es de allá. Pero está allá para tratar los asuntos que compete a Colombia. Nosotros estamos aquí porque estamos tratando aquí, en esta tierra, los asuntos que compete a nuestra verdadera nacionalidad celestial, con Cristo Jesús, nuestro Señor, con Dios, a quien hemos sido acercados, a quien hemos vuelto a Él mismo, no porque lo buscáramos, sino porque Él nos buscó a nosotros y nos acercó a Él. Pablo ya había hablado de esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 9, primera carta, capítulo 9, versículos 16 y 17. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¿Por qué he traído este pasaje? Cuando Pablo entendió esto, dijo, ¿cómo no voy a predicar el evangelio? De hecho, en el contexto aquí lo que Pablo está diciendo es, ¿yo cómo voy a exigir dinero por esto? ¿Yo cómo voy a hablarle a la gente de dinero si esto es gratis? Lo hemos visto tantas veces. Pablo recibía ofrenda y si alguien le quería colaborar a Pablo, lo aceptaba voluntariamente. Pero ¿saben qué dice Pablo? Versículo 17. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Cuando uno entiende que el evangelio es por gracia, ay de el que predica si exige 100 pesos por esto. Pero en tantos lugares te cobran la salvación. Te dices que si no llevas tanto, te llaman hasta ladrón. Dios me guarde de llamar así a los redimidos por la sangre de Cristo. Dios me guarde de pedir 5 centavos por esta predicación, es lo que está diciendo Pablo, y que Dios nos guarde a los que predicamos. Si nos regalas una ofrenda de corazón es voluntaria, pero esto no se paga con dinero. Esto ya fue pagado con el precio más alto, con la sangre de Cristo Jesús en esa cruz hace casi 2000 años. Por eso es que en Romanos 10, versículos 14 y 15 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo, hablando de Cristo, para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Por qué estoy trayendo esto, mis hermanos? Yo vengo de un lugar donde a uno lo manipulaban, lo controlaban, hasta lo amenazaban. Si tú no predicabas, si no salías a evangelizar, si no salías a repartir tratados y a tocar puertas. Mi hermano, es que esto no es una obligación, no es una imposición. Cuando uno entiende esto, uno entiende que no debería desaprovechar oportunidad, porque el mensaje más glorioso es este. Hagámoslo por el corazón, desde el corazón. Hagámoslo porque entendemos que esto es tan glorioso. Prediquemos el evangelio, no desaprovechemos oportunidad. Hablemos. Versículo 15, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, de los que llevan el evangelio. Mis hermanos, llevemos el evangelio con nuestra vida, pero también cuando tengamos la oportunidad, hablemos de este mensaje de reconciliación. Es más, en Efesios capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo llama al evangelio, el evangelio de la paz, porque es el evangelio que ha traído la paz entre Dios y el hombre, y hasta que trae la paz entre nosotros. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia del evangelio, a fin de estar completamente preparados. ¿Qué le puedo ayudar a otra persona? Le podría dar mi vida entera, le podría dar todos mis bienes, pero ¿será que le he dado algo a otra persona si no le he compartido este mensaje? Mis hermanos, lo más grande que tenemos para dar a nuestro cónyuge si no es creyente, a nuestros hijos si no lo son, a nuestros amigos, vecinos, hasta a nuestros enemigos, es predicarles el mensaje de Cristo. Que donde quiera que vayamos, nuestros pies dejen una huella, la huella del evangelio. Por eso quiero terminar con Romanos, capítulo 5, versículo 10. Creo que este versículo resume esta verdad de manera perfecta.
y concluimos esta enseñanza. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, me encanta, por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Pero que dice, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Si Dios estuvo dispuesto a poner a su Hijo en una cruz, si Cristo murió para salvarnos, ¿creen que ahora que nos tiene en sus manos y que nos ha introducido al lugar santísimo del cielo, ahora que vive eternamente y para siempre, intercede por nosotros, creen que nos perderemos? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿Éramos enemigos? Sí. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros éramos enemigos de Dios y mereceríamos su justa ira y que nos aplastara, pero en esa cruz Dios aplastó a su Hijo, le dio la espalda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo hoy seamos cercanos y ya nadie nos pueda separar de ese amor tan grande, porque Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Reconciliación que consuela. ¿No te consuela esto? ¿Que Dios te ha regalado esto? ¿Qué más le podría pedir yo a Dios en esta mañana? Solamente darle gracias por este regalo tan grande. ¿Qué más podría pedirle si Él ya me dio a su Hijo? Más bien, ¿saben qué quiero que le pidamos a Dios en esta hora? Para terminar esta enseñanza en oración. Pidámosle al Padre que nos dé esa valentía. No solo de entrar a su lugar santísimo, a su presencia, sino de predicar el Evangelio. De llevarlo hasta el último rincón de la tierra, hasta el último rincón donde Él nos quiera llevar. Que podamos llevar este mensaje de reconciliación para aquellos que hoy no tienen esperanza. Porque si estamos en Cristo, mis hermanos, vivamos una vida de consuelo por esta reconciliación tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, solo resta decir gracias eternamente e infinitamente gracias. No te buscábamos, tú nos buscaste a nosotros, nos encontraste. En nuestra peor condición, nosotros fuimos los que fallamos, nosotros tus enemigos, y sin embargo, tú enviaste a tu Hijo para acercarnos a ti mismo. Padre, perdónanos si te hemos visto lejano. Al contrario, hoy estamos tan cercanos a ti por medio de la obra de tu Hijo. Ayúdanos a vivir en esta verdad, a deleitarnos en esta verdad, a gozarnos en esta verdad, a nunca más verte lejos, sino saber que por la obra de tu amado Hijo Jesucristo en sus méritos, hoy hemos podido entrar a tu misma presencia, a tu gloria, a tu lugar santísimo. Pero Padre, nuestra petición en esta hora es que nos ayudes a compartir este mensaje con otros. Que esta sea la verdad que proclamemos. Que este sea el evangelio que llevemos a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que todavía están en sus pecados, en su maldad, lejos de ti, sin esperanza. Que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a vivir bajo la ley y a vivir de manera perfecta, en perfecta obediencia, pero a quien pusiste en esa cruz para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos contigo mismo. Gracias por esta verdad tan gloriosa, pero por favor, Padre, no permitas que escondamos esta luz debajo de un cajón, sino que realmente podamos llevar esta luz al mundo que vive en oscuridad, lejos de ti, que podamos llevar este mensaje de reconciliación a aquellos que están perdidos como un día lo estuvimos nosotros, pero que podamos llevar un mensaje con tal confianza y seguridad de que realmente hemos sido acercados a ti y que hoy vivimos en total y completa intimidad, no por lo que pudiéramos hacer. Entendamos que no tenemos un lugar donde entramos a la intimidad allí en nuestra casa, sino que realmente hemos entrado en una intimidad eterna, perfecta y completa, no por lo que pudiéramos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Llévanos a vivir en esta verdad, consuélanos con esta verdad, por favor, todos los días hasta el final de nuestro peregrinaje por esta tierra y hasta que un día veamos cara a cara esa gloria maravillosa, esa gloria eterna en el rostro de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.